Buenos días, somos Lucas Álvarez y Sebastián Mas y en el día de hoy vamos a explicar la práctica 2 del kit de Fresnel, la refracción de un rayo en un paralelepípedo. Con esta práctica queremos verificar que al atravesar un paralelepípedo con un rayo se produce un desplazamiento lateral. Además, vamos a realizar algunos cálculos para poder averiguar el índice de refracción del paralelepípedo. Antes de comenzar, vamos a explicar una serie de términos necesarios para poder comprender esta práctica. Primero, el índice de refracción. Como ya sabemos, la velocidad de la luz varía dependiendo del medio que atraviese. Para determinar la diferencia entre la velocidad de la luz en el vacío respecto a la velocidad de la luz en el medio que estamos utilizando, se hace uso del índice de refracción. Como la velocidad de la luz en el medio va a ser menor a la velocidad de la luz en el vacío, el índice de refracción siempre es mayor que 1, que es el índice de refracción en el vacío. Como ya sabemos, existen tres tipos de rayos: el rayo incidente, el reflejado y el refractado. Entonces, asociados a estos rayos tenemos tres ángulos. El ángulo de incidencia es el ángulo que forma el rayo que incide en el medio con la normal a la superficie en el punto de incidencia. El ángulo de reflexión, el ángulo formado por el rayo reflejado y la normal. Y el ángulo de refracción, el ángulo que forma el rayo refractado con la normal. Luego está el desplazamiento lateral. Al cambiar el medio que atraviesa el rayo luminoso, se produce un desplazamiento lateral, el cual es la distancia entre las direcciones de los rayos incidente y emergente. Aunque no se vaya a dar el caso, vamos a explicar también lo que es la reflexión total. Cuando el índice de refracción del medio desde el cual incide el rayo es mayor que el índice de refracción del medio al que atraviesa, va a haber un ángulo, al que llamamos ángulo límite, para el cual no se va a refractar ningún rayo, sino que solamente se refleja el rayo incidente por completo. Para ángulos mayores al ángulo límite va a ocurrir lo mismo. Este suceso se utiliza mucho en fibras ópticas, ya que no se pierde intensidad en el rayo y al cubrir el núcleo de la fibra con un material con menor índice de refracción, se produce reflexión interna total. En esta práctica la reflexión total no puede ocurrir, ya que partimos de un índice de refracción que es 1, el del vacío, y el índice de la pieza no puede ser menor que el índice de refracción del aire. Para esta práctica vamos a utilizar lo siguiente. Primero, un set de rayos láser, que actuará como el rayo luminoso. Luego, un juego de lentes de metacrilato, de las cuales debemos averiguar el índice de refracción. Luego utilizaremos dos plantillas para poder medir los ángulos y la distancia. Y ya por último, las gafas de protección. Para la preparación, lo primero que hemos hecho ha sido colocar las plantillas, el paralelepípedo y el rayo láser, como podemos ver en la imagen. A continuación, ponemos el rayo láser para que incida en el paralelepípedo con un ángulo de 0 grados. A continuación, movemos el paralelepípedo para que el ángulo de incidencia sea 5 grados mayor progresivamente, hasta así llegar a los 60 grados. En la plantilla número 4 hemos observado el desplazamiento lateral del rayo. Finalmente, lo que hemos hecho ha sido anotar los valores en una tabla indicando el ángulo de incidencia y el desplazamiento asociado a cada ángulo. Todo esto respecto al ángulo 0. Tras analizar los resultados, hemos podido llegar a la conclusión de que el desplazamiento lateral es directamente proporcional al ángulo de incidencia. Además, utilizando la fórmula del desplazamiento lateral, hemos calculado el índice de refracción del paralelepípedo y, al hacer la media de los resultados, hemos obtenido un índice de refracción de aproximadamente 1,31. Respecto a la tabla, como ya hemos mencionado anteriormente, se puede observar una relación entre el ángulo de incidencia y el desplazamiento lateral. En concreto, por cada 5 grados incrementados, el desplazamiento lateral aumenta aproximadamente 1 milímetro. Sin embargo, existe un margen de error de medio milímetro que puede llegar a afectar el resultado. Además, la fórmula del desplazamiento lateral mencionada nos dice que el desplazamiento lateral es igual a la longitud del ancho del paralelepípedo multiplicado por el índice de refracción menos 1 partido del propio índice de refracción y todo esto multiplicado por el seno del ángulo. A pesar de la posibilidad de aproximar el seno del ángulo incidente al propio ángulo, en caso de ser un valor pequeño, no hemos utilizado la aproximación para calcular los resultados obtenidos.